Lo que voy a tratar de hacer hoy es, hoy sí voy a agregar a este señor, que se llama Walter Lippmann, obviamente ya después lo van a ver de qué se trata. Es un genio, este personaje es un genio, es fantástico, se lee recontra fácil. Ahora vamos a sus puntos que además son tan claros que no sé cómo puede ser que haya vivido hasta ahora sin saber qué hubo ahí, que ya lo pensó, lo que uno en realidad ya lo sabe. Pero este señor en 1920 dijo lo que ya todos sabemos, pero lo puso muy clarito. Y es, de alguna manera, el primero en hablar de opinión pública de manera concreta en términos teóricos en lo que es el pensamiento moderno siglo XX, ¿no? Obviamente, venimos hablando de opinión pública hace muchísimos años y el término fue acuñado en 1750, allá lejos hace tiempo. Este señor habla de lo que es opinión pública a todos los medios de comunicación desde el principio. Este es el único personaje distinto de lo que voy a agregar hoy. En general yo hago la clase fuera de lo que son los textos, como para ampliar el contenido de los textos. Esto es algo que yo les había comentado. Pero hoy les voy a tirar así, les voy a guiar con lo que es, sobre todo Habermas y también Neumann, que es súper fácil de leer, pero es larga. Entonces hoy sí voy a hacer un acercamiento de los autores. Y bueno, nada, y tenemos a Walter Lippmann. Este señor Walter Lippmann es estadounidense, murió en el 74, ¿sí? Murió grande, era de 1889. Es un personaje de estos que en aquel momento, ¿se acuerdan que no existía la educación en comunicación, la educación en ciencia política? Eso no existía cuando el muchacho era joven. Pero era un periodista, era comentarista político, el tipo era agudísimo, y entendía sumamente bien qué era, cómo se movía el tema de los medios de comunicación. Tanto así que fue consejero de varios presidentes. Se relacionó con la guerra de Vietnam, fue muy crítica, el tipo fue muy crítico con muchos presidentes, no obstante lo cual lo siguieron manteniendo como consultor. Porque podía leer a la gente y además podía leer la política de manera objetiva. Hay que pensar también que nosotros estamos muy acostumbrados a ponernos una camiseta y el que se pone esa camiseta es de ese color y no puede pasarse al otro color o no tiene permiso de su propia tropa para decir que tal vez lo que está haciendo el otro, che, no está mal. Eso no lo podemos decir hoy acá. Es algo que tenemos que empezar a permitirnos, porque si no, no podemos construir puentes y no sé. Este señor le tocaba un porno lo que pensaban propios y extraños y decía realmente lo que le parecía, realmente muy coherente consigo mismo, y denunciaba mucho a los periodistas en el tema de la generalización. O sea, cuando se habla de los alemanes, se habla de los K, se habla de los anti-K, la generalización. Este señor, periodista de él, era muy agudo con su propia gente, ¿no? ¿Cuáles son las ideas básicas de Walter Lippmann, que escribió en 1922 un texto que se llama, va a costar acordarse, se llama La opinión pública? No es difícil, les juro. Si encuentran por alguna casualidad el libro, que se editó en el 60 y pico acá en Argentina, había mucha edición local y mucha traducción muy bien hecha, van a ver que es muy... Sí. ¿Aquí está uno? Opinión pública, estás invitado. No te va a sumar alumno por eso, no. Ni idea, no me preguntes. HU302. En el acá y seguí todo lo que es cafetería, sigue hacia atrás. Gracias. Nada, vamos a tener de eso nosotros mismos en el laberinto. Yo ya me perdí. Yo también. Yo tampoco, pero no me sacaré de acá cuando me pasen a otro lado y me diga brújula más. ¿Qué es lo que dice Walter Lippmann? Dice que cuando se pone a criticar a los periodistas, en realidad no es solo el periodismo lo que critica, sino se pone a pensar por qué el periodismo funciona tan bien cuando habla de esta manera. Es porque la gente también lo recibe de esta manera. O sea, no hay un tema de que, los periodistas son malos. De nuevo, yo no se los dije la vez pasada y lo voy a repetir tantas veces como quiera y como pueda, y si ustedes se aburren y me bostezan en la cara, no me va a importar nada y lo voy a volver a decir. O sea, no hay malos y buenos. Son formas de presentarse ante el mundo y el hombre, cualquiera de ustedes lo ve en su propia vida, va haciendo lo que puede. Obviamente con ideologías, etcétera, etcétera, pero el hombre va haciendo lo que puede.
podamos pensar desde otro lado. Estamos donde estamos, pero entonces, ¿qué es lo que hizo este señor Lima? Dice, voy a tratar de pensar más arriba de esto. Dice, en general, cualquiera tiene un conocimiento indirecto del mundo. Es decir, yo no sé lo que pasa en Ucrania. Lo leo de Ucrania, lo leo en el diario. Y en general lo leo en el diario con el que yo tengo algún tipo de afinidad. Puede que lo lea en otro diario, pero lo leo en el diario. A menos que sea hija de ucranianos, o nieta de ucranianos, o nieta de rusos, que de alguna manera se puede ver. No tengo cómo, mi apellido está, ¿no? No tengo un ucraniano donde sea que me remonte, tengo la mezcla que tiene cualquiera que está sentado acá, ¿sí? Pero justo un ucraniano no me tocó. Así que de Ucrania no sé nada. Yo de Ucrania sé lo que me dicen los diarios. Entonces dice, en general, tenemos un conocimiento indirecto del mundo. Todos tenemos un conocimiento indirecto del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos armamos imágenes mentales. Imágenes mentales que van construyéndose con el andamiaje que tiene cada uno de nosotros, con lo que fue tomando la sopa de chiquitos. Estas imágenes mentales, estos atajos conceptuales, él los llama estereotipos. Ay, obvio, es un estereotipo. Sí, bueno, pero él fue el primero en decirlo, digo, y es muy fácil decir, es un estereotipo. En ese momento al señor se le ocurrió esto. El concepto existía, obviamente, pero él lo aplicó a lo que es la información pública, por decirlo de algún modo. Entonces, yo, por ejemplo, yo digo, piquetero, a todos ustedes, también por supuesto, todos nosotros, se nos viene una imagen a la cabeza. Una imagen que está formada por lo que yo viví de chico, lo que yo pienso de los piquetes, ¿sí? Si es una víctima del sistema, si en realidad es un agresor, es un señor que viene con un palo y la cabeza tapada, o es una persona que viene a pedir algo porque por justicia necesita que alguien lo ayude y, digamos, ¿cuál es el cóctel mental que tengo en la cabeza que me produce a mí una imagen determinada de piquetero que es distinta de la del al lado? Porque a lo mejor nos imaginamos vestidos igual. Uno con un palo y el otro sin el palo. Pequeña diferencia. Entonces, lo que dice el señor Walter Lippmann es que todos nosotros nos movemos con estereotipos. Por una cuestión de, vamos a llamarlo, porque jamás llamaría por supuesto, pero es memoria RAM. O sea, hay una capacidad que tenemos nosotros de albergar una cantidad de información. Si no, yo no podría hablar, porque estaría todo el tiempo teniendo que decir, porque entonces la justicia social, soy peronista, no soy peronista, soy del interior, no soy del interior, a mí todas esas variables se me acomodan de alguna manera y le dan una pincelada distinta al piquetero. Digo piquetero, digo cualquier cosa, digo presidente, digo diputado, o sea, incluso las palabras, los términos más institucionales, a lo que le puedo incluso quitar la cara o el nombre, eso también tiene un trazo determinado dependiendo de qué tenía la sopa que yo tomaba cuando era chico. Entonces, Walter Lippmann dice, nos movemos por estereotipos, son atajos mentales, necesitamos eso para poder seguir hablando. Si no, tenemos que estar explicando todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos formando estereotipos, sobre todo si además nos dicen, los alemanes son tipos organizados, estructurados, casi obsesivos, con la calidad en primer lugar, un poquito deshumanizados, pero qué útiles. Dice, yo hasta que golpe se te cae un avión. El tipo estaba loco, nadie lo contradicho. Se fue al cuerno. Dice, pero ¿cómo? Que se me escape a mí la tortuga, todo bien, soy argentino, pero un alemán. Y uno, ¿por qué molesta tanto? Porque uno tiene esos estereotipos en la cabeza. Si hubiera sido un palestino, hubiera sido un terrorista. Punto. Aunque en realidad hubiera sido un tipo completamente deprimido con el mismo cuadro del señor alemán. Pero ¿qué hubiera dicho la gente? Terrorista. Porque lo tenemos en el estereotipo mental. Y entonces hubiera sido muy difícil para el investigador medio decir, no, este señor simplemente estaba desequilibrado, no era un ataque terrorista, le importaba un poco el gobierno de Irán, le importaba un poco lo que pasaba con la yihad, el tipo estaba deprimido. Y eso es algo que nos hubiera costado muchísimo
muchísimo, digamos, a los mismos investigadores les hubiera costado mucho llegar. Porque estamos con estereotipos en la cabeza y los necesitamos, dale. Cuando uno estudia a Anne, que bueno, fue la filósofa estadounidense, por ahí en su época como que causó mucho revuelo porque luchaba con los estereotipos. Y claro. Incluso ella misma, que era judía, no mexicana, pero era judía, había entrado con el propio estereotipo de cómo se manejaba la cabeza de los judíos, la dirigencia de los judíos, que todos íbamos a ir en contra de vuelta, de ella, que sea racista porque criticaba a los judíos. Y eso como que ella rompe con esos estereotipos, por eso la critican tanto. Y sí, es que es muy difícil ponerte a pelear contra lo que se sabe. El sentido común. Claro, como el sentido común, que es el menos común de los sentidos, como dicen, ¿no? O sea, bueno, no, pero no somos malos los judíos, digo los judíos porque sacas que a nada, no somos malos. Nadie dice que son malos, digo que tenés este prejuicio. Y es imposible que una sociedad o una comunidad o un grupo no tenga prejuicio. Es imposible, lo necesitan para poder manejarse, para poder manejar su propia historia. Es de justicia que tengan estereotipos. Hace falta para poder negociar lo que sea, para poder hablar, porque si no tengo que volver a explicar todo. Cada uno estamos como Funes el Memorioso. Lean ese cuento si no lo leyeron, por favor, Sí. porque ese es un bombón, el cuento es corto y es genial. Es un señor que tiene tanta memoria, Funes el Memorioso. Es un hombre que tiene tanta memoria, pero tanta memoria que se acuerda de todos los detalles exactamente. Entonces, claro, tarda en contar un cuento la misma cantidad de tiempo que lo que cuento o lo que él quiere contar, digamos, le tomó. Entonces, en vez de contar algo en 5 minutos, cuenta una historia de un año en un año. Bueno, esa es un poco la cosa, ¿no? La locura del exceso de la memoria. El estereotipo nos ayuda a eso. A que el judío cuando dice nazi tiene en su cabeza una cantidad de cosas que también tiene cualquier otro occidental, no sé si oriental porque es otra cabeza, pero digamos otro occidental, no judío, pero no es igual. Entonces decía, bueno, no es igual, es por esto, es por esto, es por esto. Entonces, ¿qué es lo que dice Walter Lippmann? Los medios contribuyen a reforzar esos estereotipos. ¿Por qué? Porque aprendidos en un lugar, en un contexto, en un país, en una sociedad, en una cultura, que tiene unos determinados estereotipos y cuando habla, le habla a la gente que tiene estereotipos, porque además el periodista forma parte de esa comunidad, por lo cual comparte esos estereotipos. Entonces, de alguna manera le dice, señores, están usando estereotipos, sácanse de ahí, pero también entiende que es muy difícil salirse de ahí. Que no es que son malos los periodistas, escriben con estereotipos, escriben porque están adentro de ese lugar y les cuesta salirse de ahí. Lo que Lippmann les dice es, señores, ustedes tienen la responsabilidad de mostrar que esto es un estereotipo, de decir, bueno, esto es así o así, no pensamos, pero a lo mejor hay sutilezas que se nos escapan, aunque más no sea esa pequeña nota al pie, tipo la letra chiquita del contrato. Y va más allá, Lippmann dice, nosotros nos movemos en estereotipos y generamos lo que es un pseudoambiente. ¿Qué es un pseudoambiente para Lippmann? Él dice, yo voy y hablo con alguien, no lo dice, no pone ese ejemplo los otros, no. Voy y hablo con un antiperonista. ¿Sí? Es antiperonista. Yo sé que en realidad la palabra antiperonista es de los años 40, 50. Hoy podríamos decir no peronista más que antiperonista, ¿no? Pero digamos, voy a hablar con un tipo que yo sé que jamás va a votar al peronismo, nunca. Y yo soy peronista, por decir algo, ¿no? Y yo ya vengo con un estereotipo. Este señor que es un encanto, que es un divino, es un tipo laburador, o sea, yo no tengo un problema con él, no tengo un problema personal, pero es antiperonista. Entonces yo voy a hablar con él entendiendo que él me va a decir a mí algo desde su cabeza. Y entonces lo que yo entiendo que él entiende, entonces se va armando una pelota de cosas en el medio y en realidad él no me dijo eso, me dijo otra cosa, pero yo estoy entendiendo lo que él dijo que entiende, ¿entiendes? Digo, esto lo llevo a la pelea de pareja, o sea, para que me entendamos bien. Yo no te dije eso, lo que me querías decir, frase de niña, lo que vos me quisiste decir fue tal cosa. No, yo no te quise decir eso, yo te dije tal otra. No, pero vos en realidad quisiste decir tal cual. Y aparte sabemos que tenemos razón, sepan, ¿no, muchachos? Pero más allá de eso, el asunto es que estamos discutiendo por cosas que nosotros tenemos en la cabeza y pensamos que el otro nos quiere decir tal otra cosa. A veces no estamos discutiendo, simplemente
estereotipo, pero entendemos porque el otro tiene otra cosa en la cabeza. Y además nosotros cuando decimos qué lindo día, a lo mejor, si estoy en plena sequía, soy un chacarero, necesito que llueva, qué lindo día es un día que llueve. Entonces en mi cabeza, el qué lindo día es otra cosa. Y el que por fin tiene un día libre y puede tomárselo y le llueve, gatos y perros del cielo, lo único que quiere es un día de sol para poder salir a potrear. Y es la peor maldición del mundo. ¿Y qué es lo que piensa? Que el otro te está tomando el pelo. Entonces, no te estoy tomando el pelo. Para mí es un día lindo. ¿Por qué no te vas a hacer el paro? Y se arma ahí una pelotera de hilo botón. Entonces, lo que dice este señor es que nos movemos en pseudoambientes. Es opinión pública. Taller 1 está En el edificio nuevo. en el edificio nuevo de Puerto Rico. Todo bien. Por el mismo precio. Entonces este señor Walter Lippmann, en ese sentido es genial, porque lo que hace es decir, claro, nosotros trabajamos con estereotipos y además hablamos en nuestro propio pseudoambiente, que no es el ambiente, es el pseudoambiente, es el ambiente que yo leo. O sea, yo digo, en este lugar hay como un poco de agresión, ¿no? Y a lo mejor no hay agresión, son solo tanos que están hablando los gritos. Y claro, y no hay un pseudoambiente, es el ambiente que yo percibo de algo que tal vez no es tan así. Entonces, lo que dice Lippmann es que los medios de comunicación refuerzan estos estereotipos y me dan a mí material para que yo de alguna manera termine de conformar el pseudoambiente. ¿Sí? Entonces Lippmann es muy sencillo en su concepto, pero en ese momento fue totalmente rompedor, porque es obvio lo que está diciendo, simplemente pone en orden una cantidad de cosas que nosotros vivimos cotidianamente. Y dice, señores, los medios de comunicación están reforzando la cuestión de los estereotipos, tienen que empezar a sacudir los estereotipos, porque si no, no van a llegar nunca a la verdad objetiva, porque en ese momento todavía se hablaba de la objetividad de la verdad. Ahora vamos a hablar de medios de comunicación, el tema de objetividad que ya hoy por hoy está completamente en desuso. Pero en ese momento todavía estaba como en los finales del ideal de objetividad. ¿No? Si yo quiero llegar a la verdad de un hecho, tengo que poder sacarme los prejuicios de encima y tratar de leer los datos por lo que son. Si no, voy a seguir poniéndole mi color a ese dato. Entonces era el ¿qué tal? El aporte de este señor Walter Lippmann, que vamos a ver ahora cómo refuerza digamos, la cuestión de los estereotipos y cómo influye en dos autores, uno que vamos a ver ahora, que es Elizabeth Neumann, que ya vieron, y el otro es Maxwell Malcolm, que es el que diseñó, por decirlo de alguna manera, con Donald Shaw la teoría de la agenda setting y citas en la agenda. Ya la vamos a ver dentro de unos días. Pero Walter Lippmann, así es sencillito como es contundente, y atraviesa todo lo que es la investigación de comunicación en los Estados Unidos, que es en realidad la investigación de comunicación más fuerte que hubo durante el siglo XX. Fue contrarrestada, después lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a paneles de comunicación y efectos de los medios. Hubo, por supuesto, toda una línea europea de análisis de medios de comunicación, artículos, etcétera, etcétera. Vamos a ver las Harvard, y Neumann, de hecho, también es europea, es alemana. Pero este señor de alguna manera se las ingenió para estar presente en las líneas de expresión más interesantes, sobre todo las últimas. Lo retomaron, volvieron en los 70 a ver a este señor en los años 20 y la verdad que estuvo bien. ¿Qué tal? Bien, entonces eso Walter Lippmann. Ahora vamos a ver a Elizabeth Neumann. No es Neumann, por favor, es Neumann. ¿Cómo es? Neumann, como Freud. Nadie dice Freud. Todos dicen Freud. Pueden decir Neumann. ¿Está? ¿Cómo? Alemana, es alemana. Es una señora Elizabeth Neumann. Es Noel, se pronuncia Noel, pero como es alemana, Noel Neumann. Y es con S y no con Z, en fin, ya la van a ver 1000 veces. Es un personaje muy particular, murió hace muy pocos años. Murió en 2010. Murió el 25 de marzo de 2010. El 26 de marzo me tocó dar clases y yo me había enterado de que había muerto ella, y la verdad que estaba de lo más impactada, porque es un personaje del que uno viene hablando hace años y
pensamiento científico, digamos, en términos de opinión pública en Alemania y en general en Occidente. Hizo realmente aportes muy grandes. Tiene el pequeño inconveniente técnico, comillas, de haber estado a los 19 años en el partido nazi. ¿Qué tal? Y después se fue de ahí, ¿no? Obviamente, tenía 19 años, en ese momento también hay que ver, que sacaban del colegio, hacían decían que había que sobrevivir. En cualquier caso, ella siempre fue de derecha. Terminó, hizo ahí un acto de contrición, vamos a decir, en su momento, que fue completamente, tanto desde ella como de millones, que fue completamente aceptado por los mismos alemanes, y es una mujer que toda su vida fue muy democrática, pero efectivamente cuando van y dicen esto es una nazi, bueno, no es una nazi, fue nazi, sí. ¿Estuvo en el partido? Sí. Estuvo en el partido durante la guerra, tenía 19 años, de nuevo, yo no sé hasta qué punto, y en esto quiero sacar, esta soy yo haciendo el esfuerzo de sacarme los prejuicios encima. Hay que ver qué se hace en un país que está en guerra, o sea, pero sí, esa es la mancha oscura de su carrera, que es menor, está claro. Pero se casó con este señor Hubert Neumann y fundó el Instituto de Demoscopía, que sigue vigente y es importantísimo, es el Instituto de Opinión Pública y de Análisis Estadístico más importante de Europa, probablemente de Alemania, probablemente de Europa. Y siempre se dedicó a la vida académica y al estudio de la opinión pública. Era una fanática total de la estadística. Le gustaba todo lo que a usted no le gusta, pero a ella le gusta. Y por suerte, porque tenía una forma muy interesante de ver cómo era la cuestión de la opinión pública. Vamos a lo que ella llama la teoría de la espiral del silencio, que yo sé que todos ustedes trajeron leído para hoy. Así que simplemente lo explico, pero yo sé que ustedes lo trajeron leído, ¿no? Por la vida con ese espíritu, digamos. Ella parte de la idea, o sea, reformulo, su forma de entender la opinión pública tiene un enfoque muy psicosocial. Se basa en el individuo, o sea, es muy irracional. Dice, la opinión pública es irracional, no es racional. Ahora vamos a llegar a eso. Habla de que los individuos se mueven por instinto. Tiene que pensar que en esta época estamos a full con toda la cuestión del psicoanálisis. En Alemania eso es muy importante, en Estados Unidos es muy importante. Y ella dice, todos nos movemos por instintos. No dice somos animales, pero sí dice, somos gente, como personas, como individuos, estamos sometidos a nuestros instintos. Y como tal, como seres sociales que somos, esa es la gran diferencia del hombre con otro, digamos, más allá del lenguaje, obviamente, como seres sociales que somos, al pensarnos como individuos, le tenemos temor al aislamiento, tenemos miedo de quedar descartados, de quedar afuera del sistema, de que nos rechacen. ¿Sí? ¿Cómo llega ella a esto? Ella dice que por una cuestión instintiva, de nuevo voy al instinto entendido desde el punto de vista más psicoanalítico posible, casi animal, ¿sí? Casi antropológico, le diría. Cuando uno entra en un lugar, lo que hace es evaluar lo que se llama el clima de opinión. No solo cuando uno entra en un lugar, yo les pongo el ejemplo de cuando uno entra en un lugar, pero uno dice, bueno, yo creo que va a ganar fulano en las elecciones. Mi lectura del día a día es esta, ¿sí? Un ejemplo burdo, que es el que siempre pongo y siempre perfecto. Yo me pongo de novia con un señor, ¿sí? Ustedes se ponen de novio, de novia, con un toque, y me invitan por primera vez a ver a su familia o a sus amigos. Momento complicado. La familia es más complicada que los amigos. Entonces, uno va, entra a este lugar.
no saben muy bien qué ponerse, las chicas tenemos más este problema que los varones, pero el varón sabe que hoy por hoy no se pone de traje, hace 50 años no había forma de no ponerse un traje. Pues, bueno, y uno entra en este lugar y siente como cuando entra, digamos, uno tiene que atravesar la puerta, ¿sí? Les ha pasado a todos, no me digan que no, porque no les creo. Entonces, uno entra en este lugar y a los 2 segundos y medio, nosotros, bichos politicólogos y estas cosas, ya decimos, son fachos, son zurdos, ya está. O sea, esa la bajamos nosotros, otros no, otros pueden llegar a decir, tienen mal gusto, tienen buen gusto, o pueden decir, son demasiado creyentes o son demasiado poco creyentes, no importa, cada cual dependiendo digamos, las cosas que tengan, la sensibilidad que tengan. Nosotros en general tenemos una sensibilidad más política, somos bichos así, porque por eso estamos acá, me están escuchando a mí. Pero decimos esto y voy a estar cómodo o no voy a estar cómodo, eso es algo que uno siente ahí. Después uno ve si el cuñado es un estúpido, si la madre es insoportable, si es una genia, la verdad que mucho mejor que el padre, si la hermana me quiere, no importa. Uno eso lo va percibiendo en la yema de los dedos, es una cosa que uno lo siente. ¿Sí? Esta señora lo que dice es, este es el clima de opinión, o sea, uno tiene esta sensibilidad. Uno tiene esta sensibilidad política como ciudadano. Uno dice, no está el horno para bollos para que yo diga esto, o para que yo sí lo diga, o para que... Entonces uno en esta situación hipotética de entrar en un lugar donde se supone que además me tienen que recibir bien, pero bueno, igual, en fin, qué sé yo, que además uno se hace un nudo al divino botón, pero no se lo hace. Uno trata de más o menos ponerse a tono para no molestar a la persona con la que uno va. Y para caerle bien, y para ganar puntos, y para sentirse cómodo, y para... Yo no estaba agotado después de ese día. Agotado, entonces viene el otro o la otra y te dice, ay, qué bien que caíste, qué mal que caíste. Bueno, no me queda contento con la evaluación y estas cosas. Porque aún uno todavía está procesando eso. Es ideal cuando uno entra a un lugar donde se siente comodísimo. Pero ya a esta altura es más difícil. Cuanto más grande es uno, más molestias hay. Pero tiene que ver una cuestión instintiva. Y ella dice, tenemos esto también, lo que ella llama la piel social. ¿Sí? El clima de opinión. Es el tema de la piel social. Que es una imagen fantástica. Entonces, me cayeron mal, me cayeron bien, no estoy cómodo, no estoy cómoda, tienen demasiados ingresos, demasiados pocos ingresos. Uno piensa tal vez no en temas de dinero, sino en cuestión de ubicación sociocultural. ¿No? Uno se siente más cómodo, más incómodo. Entonces, ¿qué es lo que dice ella? La otra hipótesis fundacional de la teoría del espiral del silencio es que la disposición del individuo a exponer su real punto de vista varía. Uno puede querer decir o no querer decir, incluso si uno no se siente cómodo, puede querer decir, pero varía la cosa. A veces no estoy de humor, o sea, a veces simplemente no tengo ganas de hablar, no es que me parece mal. Pero la predisposición del individuo a exponerse o a no exponerse, o a acordar o no acordar, varía según, ¿qué le diría? La hora del día, el sueño que tengo, cómo me fue en el trabajo, qué tan bien o mal me cae el personaje con el que fui. Obviamente si llego a esa instancia porque unas fichas le pongo al cristiano, digamos, pero más allá de eso, entonces, la opinión percibida, ¿qué tal? Puede ser distinta de la opinión real. O sea, yo a lo mejor pienso una cosa y no es tan así, me puedo estar equivocando, ¿no? Cuando yo leo, como hay mucho instinto, hay mucha intuición en esto, puedo estar pegándola, pero lo puedo estar pifiando. Entonces yo voy a estar hablando y cuando hablo puedo estar diciendo otra cosa. Y volvemos al tema del pseudoambiente que decía Lippmann hace un rato. Y la disposición hacia un tema, en realidad no es hacia un tema, sino la disposición hacia hablar de un tema, depende del temor al aislamiento. El aislamiento no quiere decir que me vayan a cerrar un cuarto, claramente. El aislamiento puede querer decir que puedo llegar a tener un enfrentamiento de alguna naturaleza, o que alguien me puede decir algo, que pueda quedar de alguna manera sancionado
sancionado, recibir algún tipo de señalamiento. A la gente no le gusta eso, a nadie le gusta eso. A menos que vayas a capa y espada a mandarte ahí a decir lo que se te da la gana. Ahora vamos a ese grupo en particular. Pero estas son las 5 hipótesis fundacionales de la teoría del aspirante celoso. Un poco más el tema del temor al aislamiento. Dice, en realidad, es que uno no está tan seguro de todo. Uno tiene miedo de qué te puede pasar. ¿Sí? Uno duda a veces, ¿será que estoy equivocado? Hay cosas, en términos, de nuevo, estamos hablando acá, de que la política le importa cero, entonces puede tener dudas sobre su capacidad de juicio en ese sentido. Y a lo mejor yo no sé mucho. O yo no sé mucho de moda, o yo no sé mucho de pintura, no sé mucho de música clásica, y están hablando, y yo qué sé, mejor me callo, ¿qué voy a decir? Si están tocando algo de Mozart, o están tocando algo de Beethoven, la verdad, no sé. Entonces, me callo. Es una opción, la otra opción es ir a hablar. Y es cuando ahí la cuñada dice se perdió la oportunidad de quedarse callado. Pero bueno, son posibilidades. Pero el temor al aislamiento empieza por esta propia duda sobre uno mismo. Y esta cuestión que es complicada y es la que realmente es clave entre esta cuestión es el vínculo estrecho entre opinión, sanción y castigo. Es decir, yo opino algo y la gente puede decir, ah, qué bien lo que dijo Veneno, qué boba importante. Eso no quiere decir que a mí me vaya a caer una maldición gitana, ¿entiendes? No quiere decir que vaya a tener una agarrada de los pelos o fulano me gana la mesa. A lo mejor simplemente quedo catalogada, volvemos al estereotipo, como la rubia linda. Ser rubia y ser linda, así que eso no hay duda, pero digo, más allá de eso, pasa por esto de fijarte si la zapatilla está prendida o no. Entonces, tiene que ver con eso. Tiene que ver con hasta qué punto la opinión que uno vaya a emitir, o incluso a recibir, porque si se ponen en el otro lado, ustedes son el hermano de la chica que trae un bebé a la casa y no voy a mirar mal por definición, digo por axioma, qué sé yo, no sé, está con mi hermana, matar. Entonces, uno lo va a mirar y va a esperar a que el chico diga algo que no está bien para decir, ah, viste, parado. Porque sí, a lo mejor el pibe es divino, o sea, pero toma tiempo y te remar en dulce de leche pastelero para estas cuestiones. Pero tiene que ver con esto. ¿Por qué? Por esto. Es tan básico, tan burdo como esto. Entonces, el tema es que cuando uno opina puede haber una sanción o incluso puede llegar a un castigo. Que puede querer decir, bueno, a este no le hago más caso, que es una forma de aislamiento, te ignoro. Es una forma de aislamiento, o puede haber una represalia, que en general no se da la primera vez que uno aparece en un familiar externo, sino a la segunda o tercera vez o la quinta vez. Lo natural, lo que viene con el instinto, es sustentar la opinión mejor vista. ¿Qué quiere decir? Lo que quede mejor. Lo que de alguna manera me vaya a traer menos incomodidad. Entonces, a lo mejor voy y digo sí, no, porque yo entro en un lugar donde todos van a votar a Massa, menos algún perdido que yo veo que está siendo provocado por todo lo demás. En general esto pasa más con amigos, pero vos, ¿qué vas a votar a fulano? Tenés que votar no sé quién, qué sé yo. Y le dan, y le pegan. Y yo que en realidad quiero votar no al que quiere votar a este señor, sino a otro, mejor me callo. ¿De quién vas a votar? Y obviamente no voy a decir a Massa, porque a Massa no lo voy a votar. Suponiendo esta situación. Obviamente no voy a decir que voy a votar a la oposición, porque yo ya veo que me va a caer la misma. Entonces no sé todavía, no definí. Entonces, ¿qué te van a decir? No, tenés que votar y te llenan la cabeza y vos tú estás de aceite y dejas que todo el mundo diga lo que quiera, no se sabes a qué vas a votar. Pero eso nos pasa a nosotros, a que en realidad no tiene la sensibilidad política, puede quedar, de hecho se aburre, hace switch off y no le importa. ¿A quién vas a votar? Ay, no sé, y por favor no hablemos de política. Es un plomo. Y ese es el típico primo que me dije que todos tenemos, o la hermana, o el amigo, que no sabe nada, no le interesa nada, y no puede ser un frívolo, un divino, lo quiero porque lo quiero de chiquito, si no me lo votaría. Pero, bueno, entonces tenemos que hablar de otra cosa. Bueno, fuiste al cine, no, está carísimo, vuelvo a hablar de política.
No, pero tenés que bajarte la serie, no sé qué, no, bueno, ahí están conversaciones constantemente. Pero en general lo instintivo es tratar de sustentar la opinión pública, la opinión mejor vista. Sí, y hoy esta tendencia hay mucha gente que por carácter no la cumple. Ni hablar, ahora vamos a eso, por supuesto. Esto es lo masivo, lo que es general, lo que ella percibe, lo que ella estudia, de hecho, de distintas maneras, como algo lo más generalizado. Ahora vamos a ir a eso específicamente. Entonces, de alguna manera empieza ella a vincular la opinión pública con control social o censura moral, ¿sí? Negando la posibilidad de una opinión pública racional. ¿Por qué? Porque es tan instintivo el sistema por el cual yo me muevo para opinar o no opinar, que entonces dice, acá entonces nadie puede dialogar, porque si en realidad vos lo que pensás es que te van a dejar afuera, que te van a dejar adentro, que te sentís parte, que no te sentís parte. ¿Hasta qué punto el debate o la opinión pública es algo racional? Ella dice, no es racional, no gastas energía, es absolutamente irracional. Es absolutamente irracional. Entonces, lo cual es una premisa muy importante de la postura de esta señora. La opinión pública no es algo racional. Depende de nuestros instintos, punto. No gasten energía en esto. ¿Qué tiene que ver con el tema del control social o la censura moral? Otro ejemplo que doy siempre. Yo salgo vestida a la calle con un vestido enorme, gigante, propio de María Antonieta. ¿Qué dice la gente en la calle? Ah, es una actriz. B, va a un Baile de disfraces. Baile de disfraces que ahora ya ni, pero ponle. C, está loca. No hay muchas más opciones. ¿Qué llama la atención? ¿Cómo? ¿Qué llama la atención? Claro, por eso que llama la atención, pero así si o sea, una llama la atención si se pone pelo de colores y qué sé yo, cosa que está absolutamente permitida hasta un momento en la vida. Si me ven aparecer de violeta y azul, sepan que no estoy tratando de llamar la atención, me asaltaron y me hicieron algo en la cabeza, o sea, no hay nada ni en mi ADN que vaya de la mano de teñirme el pelo de muchos colores, no hay posibilidad. Pero si eso va a ser una persona de 22 o 23 años, mira, estoy probando, me divierte, que si no pasa nada. Pero ¿qué es lo que recibo yo a cambio de eso que dijo la vida? Censura moral. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, esta mujer está loca, o pobre, no tuvo infancia, o mirá, o se está separando. Algo así tiene que estar pasando, pero si no, no puedo pasar de A a J. O sea, algo de la J a la B, ni hablar si me voy a la Z. Tengo 26 paradas en el medio. Si yo voy de acá a acá, algo pasa. Ok, si me estoy separando, bánquenme, estamos todo bien, pero qué sé yo, puede pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente engancha con esto. El control social viene por esto de que hay pautas que se supone que uno cumple. Hay pautas que se supone que uno cumple. Entonces, piensen ustedes cuando ven a una persona que está excedida de peso y se viste con ropa 2 tallas más chicas, o incluso una persona que está espléndida, que se viste con ropa 2 tallas más chicos, no dice no entiende nada. Entonces uno empieza a ponerle un poco de control social. Dice, bueno, esto no sé si está bien, no es estético, no, más allá de que tengas un kilo de más o sea espléndido y espléndida, esto no es un tema. ¿Y por qué? Déjenla, si la chica está feliz, si el chico está feliz, a lo mejor no puede comprarse otra ropa, qué sé yo, le tocó, no sé, pero uno instintivamente va a hacer esa crítica, es inevitable, somos seres humanos. Esta mujer lo que hace es darle un cariz de humanidad muy instintiva al concepto de opinión pública. A mí lo que me gusta de ella es que de golpe te va a decir, bueno, ¿sabes qué? Es que sos así. Tenés una formación, tenés un andamiaje, tenés algo que de alguna manera, no sé si desde ya no determina jamás el instinto, lo va a condicionar, que es todo lo que es el bagaje social que tenemos arriba del individuo. Pero sobre todo, somos seres sociales que no se mueven por instinto. Entonces, ella mete ahí una variable sumamente fuerte que tiene que ver con el instinto, con el individuo en cuanto a, casi diría, anima. Ella dice, ante una situación en la que, digamos, yo entro en un lugar y pienso que tal, que la mayoría piensa de una manera determinada, tengo 3 opciones.
me subo al carro vencedor, ¿sí? Que es el, sí, yo voto no sé quién, o sí, qué lindo, que es no sé cuánto. En realidad a mí me da lo mismo. Es muy cómodo cuando uno realmente piensa lo que piensa la mayoría. Perdón, piensa lo que cree que la mayoría piensa. Yo no voy por la vida haciendo un testeo diciendo cosas que, claro, o sea, yo no sé en realidad si la mayoría piensa como yo pienso que piensa. ¿Me siguen, no? O sea, yo creo que hay una mayoría que piensa de esta manera. Y sobre la base de eso yo actúo. Entonces yo, si pienso que soy de la mayoría, me voy a mover comodísimo. Si pienso que no soy de la mayoría, puedo hacer esto, decir, sí, está buenísimo, sí, voy a seguirle la corriente y sumarme a eso. Puedo callarme, también, puedo callarme, que es lo que ella dice que es la espiral del silencio, que en general, llevado por el estímulo, uno, ¿qué es lo que hace? Se calla, no dice, piensa que la mayoría dice sí en general, quienes hablan tan fuerte son la mayoría, entonces, bueno, que la mayoría piensa esto, que me callo la boca, no digo nada. Viene otra persona más, hace lo mismo porque ve que la mayoría, que si eso se empieza a llenar de gente el lugar, estamos hablando en general de medios de comunicación, que en realidad hay mucha gente que no está hablando, y de golpe, no sé si son mayoría, pero hay alguien que está hablando y que parece la mayoría. A veces es la mayoría, pero a veces no. A veces simplemente están hablando fuerte y la mayoría que nunca habló no se sabe, ni siquiera es consciente de que es mayoría. ¿Sí? Entonces ella dice que hay una cuestión importante de espiral del silencio. ¿Y por qué llegó a esto? Porque estaba cansada de hacer encuestas y de preguntar, ¿usted a quién va a votar? Voy a votar al partido A. ¿Quién cree que va a ganar? El partido B. Bueno, ok, fantástico. Después votan y gana el partido A. Y la gente le miente. Entonces ella dice, no entiendo, ¿por qué me mienten? Si yo no. Y estamos hablando de gente universitaria, que hacía las encuestas en lugares de todos lados, ¿no? Pero encontraba mentira en todos lados, en todos los sectores, en todos los lugares, en todas las edades. ¿Cómo puede ser que la gente me mienta? Claro, mienten porque sienten que no son la mayoría. Entonces muchos dicen, no sé, pero no sabés, la elección es mañana. Acá porque no podemos hacer las elecciones el día antes, las encuestas el día antes. Yo ya tenía esto, su gran duda era ¿por qué no me mienten? ¿Por qué no me dicen? ¿Por qué tengo que tener un resultado que diga que va a votar, la mayoría vota al partido B y creen que va a ganar el partido B? Resulta que gana A. Más que la espiral del silencio sería la espiral de la mentira. Y bueno, pero ella dice en realidad, ¿por qué me mienten? Entonces se da cuenta que a veces no es un tema de mentira por mentirme a mí, porque no hay un complot internacional en mi contra o social en mi contra para mentirme a mí que soy una encuestadora. Hay simplemente una situación preexistente, que es la de esta persona que siente que la mayoría va a pensar de esta manera y se siente más cómodo diciendo lo que dice la mayoría. O por lo menos no diciendo lo que piensa. Entonces, porque ella de alguna manera tiene que decir, nadie dijo, pensó, no es un tema contra mí, está claro que no es un tema contra mí, pues si no sería yo la única que tiene mentiras en las encuestas y a todo el mundo le miente. Pero es una pregunta, ¿por qué la persona le miente en el encuesta? Entonces, la segunda opción es la de callarse, lo que genera una espiral del silencio, que empieza con poco, pero cada vez son más silenciosos que perciben que la mayoría es una determinada, y después están nosotros, que son los que vos decís, que son los que se oponen, que entran a este lugar y dicen, no, sabés que a mí la verdad no me gusta, yo voy a votar a otro. Eso, si yo estoy entrando en un lugar nuevo, donde además todos son distintos de mí, genera un mínimo, algo. Si hay buena onda, dicen, y bueno, está bien, qué sé yo, querés salir con esta, salir, ya está. Pero la otra opción es que traten de convencerme a mí de cambiar de idea, o peor, que le hagan la vida imposible al pobre que viene conmigo, porque no puede estar con alguien distinto. ¿Sí? En cualquier caso, el que va y dice que no a lo que percibe como mayoritario es el grupo de vanguardia. ¿Sí? Son las vanguardias. La única crítica fuerte que tiene, obviamente como todas las teorías recibe su crítica, pero la teoría que es consistente, que es fuerte y que yo realmente avalo, porque me hubiera
características de los grupos de vanguardia y el proceso de pensamiento o de instinto de los grupos de vanguardia, del mismo modo que sí analizó estos, ¿sí? Sobre todo estos. Ese es el punto flojo de su teoría, que no es fundacional, sino que simplemente le faltó desarrollar una pata que hubiera sido sumamente interesante, porque se puede entender mucho mejor cómo se genera el debate público, se puede entender mucho mejor cómo se hacen las oposiciones, en fin, hubiera sido muy rico tenerlo de ella misma. Hay gente que por supuesto va a seguir estudiando, pero es como que no terminó de tener forma. Pero el que está en su ADN, ir y decir no, es en general el grupo de vanguardia. Y suele ser la gente que está más formada en su idea, ¿no? O sea, si a mí me dicen qué te gusta más y me ponen algo, por ejemplo, algo divino, automovilismo, jamás me piden nada, automovilismo, no tengo ni idea, no me interesa, me es un gastadero tremendo de plata, esta es Belén hablando, O sea, un desastre, vamos a hablar de esto, en algún momento voy a volver a sacarlo, el Panidata me parece un disparate, todo mal para mí con el automovilismo. ¿Por qué? Porque sí, nunca me gustó. Entonces me preguntan, ¿qué escudería te parece mejor? ¿Sabes qué? Me tienes sin cuidado, no me va a importar jamás. O sea, qué sé yo, Ferrari suena más caro, suena mejor, pero la verdad que si me venís con otro, todo bien, sí, hace tu vida, yo me dedico a lo mío. Entonces, claro, es muy posible que yo no me oponga si entro en un lugar de fanático de tal lado, de tal escudería, de decir, no, a mí me gusta más. No, porque no tengo la idea formada, no me interesa nada. Pero si me vienen a hablar de temas que yo domino, y probablemente me pueda poner como grupo vanguardia o me interese defender lo mío. A menos que esté en un día en el que diga, ¿sabes que hoy de política no hablo? De nuevo, volvemos a algo tan instintivo como lo que me pasa a mí en el día ese. ¿Están claras las tres opciones? ¿Sí? Entonces, las definiciones concretas de esa señora. El clima de opinión es la observación que hace el individuo de su entorno social. Pregunta de parcial, pregunta de final, ¿qué es el clima de opinión? Es la observación que hace el individuo de su entorno social. Es una observación instintiva, Es una observación, si no quieren decir instintiva, digan intuitiva. Pero no tiene ni un ápice de elaboración racional. Uno puede racionalizar cuando conoce el tema, pero eso, cuando ya empieza a racionalizar es porque ya tiene una decisión tomada, una decisión intuitiva. Ahora, ¿qué es la opinión pública para ella? Y esto es sumamente interesante. La opinión pública es el resultado de la interacción entre los individuos y su entorno social. Primero, supone una dinámica psicosocial, es la interacción entre los individuos y su entorno social. Ese es el tema número 1. Y es la opinión que puede ser expresada en público sin temor a una sanción, sin temor a ser excluido de alguna manera. No es toda la opinión, no es cualquier opinión, es la opinión dicha en público sin miedo a ser sancionada. Esa es la opinión pública. Y acá lo último que ella pone, que dice, y es la opinión en la cual puede fundarse la acción llevada adelante en público. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a decir algo y además puedo actuar en ese sentido, puedo votar en ese sentido, y si soy un dirigente político puedo proponer una ley en ese sentido, o si soy un dirigente social de cualquier tipo puedo hacer lo que digo, ¿sí? Ser consecuente con eso. Entonces, depende de la interacción del individuo con su entorno. Es una opinión hecha pública sin temor a ser sancionada. Y además puede actuar en consecuencia.
de que no es una opinión racional. ¿Está? No es una opinión racional. Es lo que uno hace con lo que tiene. Es lo que uno hace como puede, como individuo, con lo que tiene, que es su entorno. Lo que a uno le vino, lo que uno le vino como individuo, digamos, más lo que aprendió en su casa, más cómo fue formado en un entorno determinado. Incluso hay muchísimos estudios antropológicos, sociológicos, culturales sobre, por ejemplo, cómo piensa el inmigrante. El inmigrante de cualquier país, o incluso el migrante interno, vienen con una idea de chicos, vienen formados por una familia determinada, instruidos, pónganle en un nivel primario, y se trasladan a otro lugar. Entonces, claro, el entorno y su interacción con este individuo que ya viene con unas cosas adentro, genera un diálogo muy raro del individuo con su entorno. Y al entorno le cuesta entender ese individuo, porque está acostumbrado a entender individuos formados, digamos, a la manera de ese lugar. Por eso el problema de interacción con las inmigraciones. Tenemos, bueno, esta cuestión. Y ahora Pero, vengo perdón, ahí. pero cuando Sí. yo estoy de acuerdo Sí. racionalmente con la opinión de la mayoría, Sí. ¿no es una opinión racional? Sí, pero está sustentada en lo que vos venís, en tu intuición previa. O sea, vos podés hablar con la que llegás y sentís que la mayoría es así, entonces te sentís cómoda y hablás. Claro. Pasa por, digamos, la idea pasa por ahí. Obviamente hay construcción racional. La construcción racional está por arriba de lo que es realmente la base, es como la adorno. ¿Ah? Sí. Me hace un poco de ruido eso Dale. de lo instintivo con que la opinión pública la forma con el entorno social. Porque lo instintivo me da más como lo a priori y no lo que uno va formando en el Está claro. Lo que pasa es que el hombre es un animal social. Entonces, si vos estuvieras solo sería solamente instintivo, pero vos tenés que conformar, vos tenés que sobrevivir en un sistema social. Entonces, dependiendo de lo que te da el sistema social, vos vas a ir interactuando con eso y te vas a ir acomodando, porque si no te vas a otro país. Entonces sería como un instintivo social. Es psicosocial, claramente, pero no racional. Pero el instinto del ser humano es social. No hay un instinto del ser humano que no sea social. Bueno, pero está claro, No es insensible. Es una posición mía. El instinto es otra cosa que viene del animal cuando la profesora lo plantea. En el ser humano no, bueno, a ver, el hombre es un animal social, pero tenés un instinto de supervivencia, o sea, está claro, y hay un instinto digamos, de tratar de vivir en sociedad, es instintivo eso también. O sea, el hombre es un animal social. Entonces tenés ese instinto, digamos, de supervivencia en la sociedad, por decirlo de alguna manera. O sea, tenés que sobrevivir, pero dentro de la sociedad. Si no te vas a una sociedad en la que estás más cómoda, o en muy raras circunstancias te metes en una montaña, en un hueco, en lo que sea. Pero pasa que hoy también te llega el satélite, o sea, hoy además es como difícil. Acá hay algo que es sumamente interesante, hoy por hoy hay algo que es sumamente interesante, que es muy posterior a toda la propuesta de Loren Neumann, que es cómo se rompe la espiral del silencio. O sea, hay una cantidad de gente que está en silencio, que no habla, que no dice, de golpe viene el grupo de vanguardia y dice, ¿sabe qué? Me parece que es un disparate lo que están diciendo. O mucho más sutil. Y la verdad es que no sé, no me termina de cerrar, aunque piense perfectamente que no, pero empieza, en vez de atacando, empieza de manera más sutil. Y no sé, la verdad. Entonces va a haber uno que oiga que hay una voz distinta y puede que diga, che, vos sabés que estoy medio de acuerdo con vos, pero pensé que estaba solo en esto. No, yo pienso así. Entonces se van armando y va tomando coraje la gente que va oyendo otra voz y se empieza a armar un grupo que primero es de vanguardia y que después acaba siendo una minoría importante si es que no se convierte en mayoría. Eso es lo que ella llama romper la espiral del silencio. Hoy por hoy, el tema de la espiral del silencio se da de muchas maneras, pero también está Internet, que hace que de alguna manera la espiral del silencio esté casi siempre interrumpida. Siempre hay alguien que te dice no a cualquier cosa. Vamos a hacer origami, no. ¿Pero qué te puede? Nada, no, es un atentado contra la malformación de plantas. Y siempre hay alguien. Pero estoy hablando de hagamos cerámica, no. Pero ahí lo que se pierde es la sanción. La internet. La idea de Claro, porque se pierde, claro, porque tenés anonimato.
aquello que se me dice donde no hay sanción, en internet que no hay sanción. Exactamente. Bueno, de hecho, lo que tenés son todos los que opinan en todos los diarios. El diario dice, esto es buenísimo, esto es buenísimo, esto es buenísimo. Después tenés un cibermilitante de cualquier color. De cualquier color. Acá no estamos diciendo, no, son todos sanción, sacado, no sé qué, flaming, bla, bla, bla. Pero entonces, bueno, ¿cómo funciona? Tiene mucho que ver con esto. Romper la espiral del silencio es decir, che, yo no pienso lo mismo, se pudrió todo. En algunos temas se pudrió todo. Y ustedes piensen que esta señora está hablando en los años 70. Había unos teléfonos negros con disquito, que acá el 50% de la clase no lo vio siquiera. O sea, cosa que me resulta por lo menos ofensivo. Yo tengo. Vos tenés uno, bueno, pero eso es porque te gusta lo vintage. No, lo tengo cuando era chico. Bueno, está claro, pero no es habitual. En general la gente no vio eso, hoy por hoy los chicos de 20 no vieron. Métanse en YouTube, hay un video de dos adolescentes tratando de entender para qué funciona un teléfono viejo. Es de llorar de risa, 3 días seguidos, sin parar. Bien, vamos a lo que no importa tanto, que es esto. Esta es la única luz que anda medio oscura, ¿no? No hay más luz. Bueno, Habermas, el viejo amigo. Este es Habermas. ¿Y saben qué? Vive. Lo podemos matar. También podemos matarlo, qué sé yo, pero dejar, falta poco, pobre hombre. La verdad es que ha trabajado y sigue trabajando como loco. Es impresionante. Le abrieron un familiar que hay gente que ama a Habermas. Todos conocemos a alguien que ama a Habermas. No entendemos muy bien por qué. No sé si hay algún estilo habermasiano. Yo creo que la culpa es de ellos. Sí. Yo también lo tuve profesora allá en los tiempos. La culpa de eso. Y no sé, qué sé yo, pero hay gente que lo quiere, o sea que hay alguien que se... Acá hay una espiral de silencio que No, ninguna espiral de silencio, se abren los pasillos de la revista, espera que pongan el micrófono. Pero bueno, la cuestión es que este señor, hoy todavía, nació en Düsseldorf en el 29, ¿sí? Tiene un montón de obras, un montón. Sigue escribiendo, a ver, no es que más o menos sigue escribiendo. Y hace 2-3 años alguien armó, que me encantó, un Twitter. O sea, había un Twitter que era J. Habermas o Habermas o algo así, y contestaba cosas en la web. El tipo no tiene mail. Entonces, claro, estaba ahí en Twitter y contestaba y le hacían preguntas, no sé qué, no era Facebook, era Twitter. Y después resulta que Habermas salió a decir, che, ese no soy yo, yo no tengo nada de eso, yo además me recluyo porque lo buscan tanto, que el señor hace años que algunos sí, algunos bajó la persiana, se recluye en la universidad y solamente habla a través de la cosa institucional, o sea, cada tanto una conferencia, por supuesto, pero nunca Twitter. Es un señor muy mayor. Y además, poner el maneje Twitter. Si maneja Twitter, tiene un área que es completamente distinto. O sea, qué sé yo, no sé. Pero el asunto es que había un fanático que había abierto una cuenta de Twitter con su nombre y contestaba posta, contestaba bien, o sea, un fan total, claro, o sea, contestaba. Claro, entonces tuvo que salir a pedir disculpas, decir perdón, que el señor doctor, eminentísimo, no sé cuánto, profesorísimo, tal. Me hizo reír muchísimo, digo, Dios mío, hasta dónde llega la gente. Pero bueno, Habermas tiene fans, un montón. Y en general no hacen la carrera de ciencia política de la U, lo cual es increíble porque el tipo es brillante, pero bueno, es muy difícil de leer, porque además tiene un problema, y es que la traducción al castellano es muy compleja. Según algunos, yo lo leí en castellano, pero hay quienes lo han leído en inglés y dicen que es más sencillo. O sea, acá me lo dieron en castellano, lo leí en castellano. Bueno, siempre remé contra Habermas, hasta que de golpe me explicaron distinto. Hay una española que se llama Margarita Voladeras, que yo sé que ustedes van a leer corriendo cuando estén acá y la van a leer, pero les cuento que escribe recontra fácil sobre Habermas.
Si ustedes necesitan un material que les traduzca, entre comillas, Habermas, el tema de opinión pública, etcétera, etcétera, hay varios. Ahí está Thompson, etcétera. Pero este además se escribe en castellano. Margarita Boladera. Es fantástico cómo explica lo que es el concepto de opinión pública. Y el concepto de opinión pública para este señor, la verdad es que es muy interesante. En el año 81, Habermas, en teoría de acción comunicativa, habla de todo el tema de superar la acción social a través de los consensos. En Facticidad y Validez habla de lo que es el tema del espacio público. ¿Sí? Ya viene hablando de la acción comunicativa, etcétera, etcétera, esa que ustedes presentaron tanto como peor. Pero lo que más importa de este señor es que hace todo en su libro Historia Crítica de la Opinión Pública, hace que, si ustedes tienen unos fragmentitos, hace toda una historia de la evolución del concepto y de dónde viene, etcétera, etcétera, que es realmente muy complejo, pero él habla de, primero, la cuestión de cómo se concebía. No voy a pasarles, miren, no hagan crisis, no les voy a explicar todo esto paso por paso hasta que acabe, hasta que colapsen. Me voy a dedicar a los griegos en particular. ¿Por qué? Porque es la base de todo el pensamiento occidental, que es donde estamos nosotros. Entonces, vamos a parar acá un segundo, porque él lo que hace es explicar esta cuestión. Dice, en Grecia la idea de público está separado de lo privado por distintas cuestiones que hemos arrastrado hasta hoy, de alguna manera, obviamente con cambios, con grandes cosas, pero conceptualmente, la idea de público es todo lo que aparece en público, o sea, todo lo que es publicidad, es todo aquello que aparece en público y que todos pueden ver. Me guío acá por mi machete para no llevarle a ningún detalle. Lo que se ve es real, ¿sí? Yo veo una persona y sé que esa persona es lo que es. Se puede mostrar en público. El público es en el ágora. Si uno se muestra en el ágora es porque tiene determinado poder adquisitivo, tiene una cantidad de cuestiones resueltas, puede ser un hombre público. La idea de privado tiene un sentido privativo, tiene un sentido privativo en el sentido de que no puede ser público. Ser público es un honor. No poder ser público, en cambio, es una privación. Por eso está del lado del ámbito privado. O sea, el ámbito privado del individuo era un ámbito no mostrable. Si uno no podía trascender a lo público, era de segunda. Ya sea porque no tenía acceso a determinado poder adquisitivo o lo que sea, ¿no? Aparte era el ámbito donde uno satisface las necesidades humanas, necesidad de alimentarse, Sí, claro. la familia. Es un ámbito, no, nunca jamás un griego diría esto, pero sí es un ámbito distintivo, sí, de básico, de primitivo. Sí, está claro, pero no usan el término instintivo. Instintivo se usa. Bueno, pero el concepto es ese. El concepto es que si estás en el ámbito privado, estás como en lo más básico. No estás pulido, no tenés el valor que podés tener si estás en el ámbito público. Si estás en el ámbito público, ayudas a la comunidad. La comunidad es un ámbito de superación del hombre. Hasta tener piedad. Que tiene que ver con la opinión pública como falsa conciencia. Esto ya lo hemos visto. Es una persona que deja de pensar por sí misma y en sus propios intereses de clase para repetir pensamientos ajenos que pueden llevarlo incluso a defender ideas contrarias a sus propios beneficios. Estamos hablando de marxismo, claro, marxismo 1.0, o sea, esto es volver a las bases, ¿sí? La falsa conciencia es esto, es básicamente, yo quiero ser Susana Jiménez, ¿sí? Susana Jiménez, que no hay nadie que no tenga poder adquisitivo, que no quiera tener la suerte que tuvo ella y en realidad está practicando el esquema, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver otra vez lo que hemos visto en CBC, el primer año, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que dice este buen hombre Habermas? Que la opinión pública es falsa conciencia. Ahora vamos a ver por qué.
¿Qué es la conciencia de clase? Cada individuo sabe a qué grupo pertenece, tiene muy presente que la clase es un ente en sí para sí, mentiras, en general este tiene un merengue bastante importante, pero lo que dice es que todo el mundo sabe a qué clase pertenece. Está claro que uno sabe por lo menos a dónde no pertenece, ¿sí? Eso es tal vez más claro. Claramente yo no tengo la billetera de Ratazzi. No, me gustaría que sí. Entonces, bueno, vamos a hacer lo posible. No sé si quiero ser él, pero bueno, su billetera no me molesta. ¿Qué decirte? Entonces, claro, uno empieza como a armar esas construcciones ridículas en la cabeza que tienen que ver con por lo menos saber dónde uno no está. Yo eso sí se lo toco. La clase tiene valores y aspiraciones que le son propias. Y acá es donde, claro, cae en la falsa conciencia. Si yo formo parte de una clase social determinada, para usar el término de Marx, yo formo parte de una clase social determinada, tengo valores y aspiraciones determinados, por lo pronto salir del proletariado y convertirme en eso, tratar de salir de la burguesía también, generar una comunidad pareja, etcétera, etcétera. Claro, si yo lo que quiero es convertirme en burgués, claramente estoy en una situación de falsa conciencia, estoy aspirando a valores que no corresponden a mi propia clase. Nada de esto es nuevo para ustedes, por favor, ¿no? No hay nadie acá que haya caído. Entonces, vamos al término de hegemonía, que es bellísimo, el término de Gramsci, que dice que es la capacidad de la clase dominante de ejercer el liderazgo social y cultural y por esos medios conservar su poder social y cultural. Político, ¿no? Claro. Entonces, la capacidad de la clase dominante de ejercer el liderazgo social y cultural. Y a través de eso, poder ejercer realmente el poder político, cultural y social. Teniendo esto en cuenta, claro, Habermas dice, no señores, la opinión pública es una manifestación más de falsa conciencia. En realidad estamos diciendo lo que quieren que digamos. No estamos diciendo lo que queremos. La opinión pública es una construcción social que nos han impuesto. Quieren ratificar el status quo. Queremos ratificar eso, estamos todo el tiempo queriendo hacer lo mismo, otra vez sopa. No hay crítica. No hay posibilidad de crítica. La opinión pública tuvo un momento, en el momento en el que se armaban, en el que había mercados reales, ¿no? Cuando pasaban del momento de los señores feudales a la burguesía. Literalmente a la burguesía, ¿no? Los burgos, se empezaba a desarrollar el comercio, entonces en los mercados había una proto-opinión donde la gente genuinamente opinaba lo que quería decir y decía lo que quería opinar, sin mayores problemas. Pero hoy por hoy, en realidad no hay crítica de verdad. No estamos atacando a los señores dueños del mensaje social, a los señores dueños del mensaje económico. Estamos replicando lo mismo, no tenemos posibilidad de crítica. No hay crítica genuina. Entonces, lanza el tema del espacio público. Ahora vamos a desarrollar algunas partes de esto que habíamos dicho antes, pero primero quiero desarrollar este tema. Entonces dice, veamos qué es el espacio público. Pero para eso primero, esto se lo digo yo, ¿qué no es el espacio público? Porque muchas veces nos confundimos lo que es el espacio público con lo que el espacio público no es. No es una institución, no es una organización. No hay alguien que vaya a decirte somos el espacio público. Si no hay un partido que sea el espacio público, el ámbito de debate. No hay un lugar para el espacio público. No es un entramado de normas. Si no es hay que hacer, no hay que hacer. El espacio público no es la Constitución Nacional. No representa un sistema cerrado, es decir, nadie domina el espacio público, nadie maneja el espacio público y nadie está sometido al espacio público. Entonces, ¿qué es el espacio público? El espacio público es una red para la comunicación de contenidos. Lo que a mí me encanta de esta definición es que es vieja, está anquilosada, qué sé yo, pero se acerca muchísimo al concepto de redes hoy, o sea, es una de las pocas definiciones que puede ser tomada y requete definida, por decirlo de alguna manera, o más que requete definida porque ha sido redefinida
base de intercambio de argumentos. Básicamente es la discusión pública. ¿Y quién discute? Todos. ¿Sobre qué tema? Sobre que se me dé la gana. Tengo a mi padre enfermo, tengo un problema, lo quise llevar al hospital, lo llevé, lo atendieron pésimo, no sé qué, y me pongo a hablar desde una situación personal sobre una realidad social, que es la baja calidad de la atención pública. Lo que para mí es un golazo de esta definición, a mí me encanta esta parte de la definición, es la segunda. Los ciudadanos son los portadores del espacio público. Por eso es que dice que no es un sistema normativo. Cada uno de nosotros es portador del espacio público. En el momento en el que nos ponemos a interactuar con otros y a hablar con otros y a debatir con otros, somos espacio público. Y eso es glorioso, eso es genial. Eso le da muchísimo poder a cada uno, a cualquiera. Es un individuo que se expresa sobre una situación. Esa persona es espacio público. Esa persona es portadora del espacio público. Entonces no hay una institución o un ámbito o un lugar. Cada uno, cuando se pone a discutir, es portador del espacio público. Ese debate con el otro, ese espacio, vamos a ser redundantes, es el espacio público. Una consulta. ¿Contempla la posibilidad de que no haya total gestión o aún así en ese espacio público trasciende hacia... Lo que dice, ahora vamos a eso. No habla de falta de libertad de expresión, sino que dice que en realidad hoy por hoy ese espacio público no tiene crítica. Porque estamos replicando la opinión de otras clases dominantes. Aún cuando haya... Exactamente. Ahora vamos a hacer hincapié en ese concepto. Exactamente. Entonces, sigo con lo que es espacio público para ir a la opinión pública que hace referencia a esto que vos decís. Entonces, el medio de interacción comunicativa, famosa acción comunicativa, es la práctica comunicativa cotidiana. ¿Sí? Es esto que se da a través de entender lo que el otro está diciendo. Por eso la importancia en Habermas de la acción comunicativa. La acción comunicativa es la que te genera el espacio de decisión y de acción. O sea, la comunicación en sí es una acción que además da lugar a otras acciones. Entonces, si yo entiendo un lenguaje cualquiera, puedo tener una opinión sobre lo que sea, y en el momento en el que la hago pública no quiere decir que la voy a poner en un medio de comunicación, quiere decir que la puedo generar y la puedo compartir y debatir con otros ahí mismo, estoy generando espacio público. Entonces, este intercambio, produce argumentos, influencias, opiniones, etc. Es interesante porque produce influencias, por supuesto, ¿no? Yo voy a hablar con uno y el otro me convence, yo lo convenzo, o negocio, reviento, pero... El concepto del espacio público, justamente, que decíamos antes, que no es un espacio cerrado, es por esto, porque es poroso, es permeable. Todas las ideas pueden entrar y todas las ideas pueden salir. ¿Por qué? Porque cualquiera puede hablar, porque cualquiera puede armar ese espacio, porque cualquiera tiene opinión desde el momento mismo en el que maneja el lenguaje. Por eso dice que el espacio público se desplaza hacia el exterior. En el momento en el que estoy hablando, estoy desplazando ideas, que si ustedes las llevan a otro lado, ya están agrandando. Creo que se me escapa como algo extra en la fase conciencia. Ahora vamos, hacemos el empalme del espacio público con la opinión pública. Si ahí no te cerró, volvemos. Entonces, la idea del espacio público, si yo lo oigo así, Habermas me lo dice así, yo tengo esto que de alguna manera, los chicos a su modo me están diciendo esto es oxigenante, está bueno, está por todos lados. ¿Cómo es esto de falsa conciencia? ¿Cómo llego a la falsa conciencia? ¿Cómo llego a esto de que estoy diciendo lo que dicen otros y yo puedo discutir, debatir y decir lo que se me da la gana? Entonces, ¿para él existe la opinión pública? No. Para Habermas, la opinión pública no existe. Entonces, ¿pero
la opinión pública. ¿Por qué? Porque el consumidor pensante, el individuo pensante, que usa el término consumidor, no lo pongo ahí así porque se me agarra, el individuo pensante fue reemplazado por un consumidor más receptivo. Y a poco, todo lo que es siglo XIX, o sea, a partir de lo que es la revolución industrial, de lo que es el siglo XIX, siglo XX, ahora siglo XXI, todo lo que es la sociedad de mercado, generó un consumidor, hizo del individuo pensante un consumidor muy receptivo de lo que me están diciendo. O sea, estoy siendo cada vez más víctima de los mensajes publicitarios. Perdón, voy a hablar un poquito Dale. de Newman, Norman. Neumann. Freud, Neumann. Neumann. Sí. Cuando hablaba sobre ciertas cuestiones que entendemos que trascienden, que podemos hablar por el conocimiento, conviene no meternos. Que eso es real, cuando ponemos un debate médico acá, sobre el silencio, Sí, para la posición por ahí, ninguno es especialista alemán, por pronto no pareciera, pero ahora de un debate sobre una cuestión que se refiere al Estado. El Estado y a los recursos naturales, que como la Constitución indica, es la presencia de todo. Es necesario que el ciudadano argentino se apropie o se sienta que es prioritario, el Estado, el ciudadano argentino, de ese recurso, pero de alguna forma, digo, pensando en un consumidor receptivo, se lleva a que ciertas cuestiones no es conveniente. Nosotros, el tema de gente que tiene enfermedades, estoy hablando de cómo manejar una persona con síndrome de Down, que es como lo más básico, y es un tema del que no se habla, o sea, no estamos acostumbrados a manejar gente con dificultades en la sociedad, con ninguna dificultad social, dificultad económica, dificultad de salud. No, de hecho, en realidad, directamente se lleva a la discusión, todos llegamos a la discusión de esos casos, de situación donde podemos incapacidad de abordarlo como sociedad. Claro. Desgastándonos, pero ni hablar. Entonces lo que te está diciendo es, ¿sabes qué? Estamos dormidos. La gente está completamente receptiva y lo que no te dan no lo buscas. O sea que para Habermas la sociedad no es capaz de pensar por sí misma. Sí, de alguna manera sí. ¿Sí o no? No, de alguna manera piensa que sí, lo Que es, no sí, piensa no por sí piensa. misma. Por eso no puede existir la opinión pública. Claro, la opinión pública no existe. Está bien. Ahora vamos, claro, tiene lógica. Sí. Vamos a, es agobiante, ¿no? Yo considero divina y pensante. Entonces, que vaya este señor y le diga, vos no estás pensando por vos misma, estás pensando por otro. No, yo estudié. No importa cómo. Vos no estás pensando, vos vivís en la Matrix. Pero si yo no vivo en la Matrix, yo soy mío. ¿Entendés? No soy mío un poco, no sabés nada de lo que pasa afuera. Vos estás en la Matrix. Entonces es muy molesto, Habermas. Muy molesto. Hay más razón por la que otros van y dicen esto es un problema estereotipo. No, esto es como es. Vos sos la que está sacando la vida del plato. Eso es el país. Entonces, la empresa periodística quedó sujeta a los vaivenes económicos. Si los medios me bajan una línea determinada y en mi acceso a la información y yo no busco información en otro lado, yo acabo repitiendo lo que dicen los medios. Y es muy gracioso cuando, y esto lo vamos a repetir cuando veamos medios, todas las encuestas del mundo, de acá a hablar, uno le dice... sí, ¿Por qué económicos y no políticos? económicos y políticos, porque para Marx y Habermas, por ende lo mismo, todas las cuestiones políticas están sujetas a los deberes económicos, a las cuestiones económicas, al determinismo económico. Entonces, la economía y la política van muy de la mano, la economía, o sea, los intereses económicos están por encima de los políticos. De hecho, hay muchos partidos políticos simplemente reflejan que de hecho son una mentira. Ahora vamos a ver eso. O sea, hay debates ideológicos que en realidad es una mentira de discusión, son lo mismo. Ahora vamos específicamente a eso. No me acuerdo qué iba a decir, pero ya va a volver. Entonces, ¿qué dice? Que los intereses privados escenifican un debate libre de opiniones. Los intereses fuertes, los intereses económicos. Pero él habla de, primero, la cuestión de cómo se concebía
No voy a pasarles, miren, no hagan crisis, no les voy a explicar todo esto paso por paso hasta que acabe, hasta que colapsen. Me voy a dedicar a los griegos en particular. ¿Por qué? Porque es la base de todo el pensamiento occidental que comentamos nosotros. Entonces, vamos a parar acá un segundo, porque él lo que hace es explicar esta cuestión. Dice, en Grecia la idea del público está separado de lo privado por distintas cuestiones que hemos arrastrado hasta hoy, de alguna manera, obviamente con cambios, con una cosas, pero conceptualmente, la idea del público es todo lo que aparece en público, o sea, todo lo que es publicidad, es todo aquello que aparece en público y que todos pueden ver. Me guío acá con mi machete para no llevarle a ningún detalle. Lo que se ve es real, ¿sí? Yo veo una persona y sé que esa persona es lo que es. Se puede mostrar en público. El público es en el ágora. Si uno se muestra en el ágora es porque tiene determinado poder adquisitivo, tiene una cantidad de cuestiones resueltas, puede ser un hombre público. La idea de privado tiene un sentido privativo, tiene un sentido privativo en el sentido de que no puede ser público. Ser público es un honor. No poder ser público, en cambio, es una privación. Por eso está del lado del ámbito privado. O sea, el ámbito privado del individuo era un ámbito no mostrable. Y si uno no podía trascender a lo público, era de segunda. Ya sea porque no tenía acceso a determinado poder adquisitivo o lo que sea, ¿no? La parte era el ámbito donde uno satisface las necesidades humanas, necesidad de alimentarse, Sí, claro. la familia. Es un ámbito, tal cual. No, nunca jamás un griego diría esto, pero sí es un ámbito distintivo. Sí, igual, de básico, de primitivo. Sí, está claro, pero no usan el término instintivo. Instintivo se usa. Pero el concepto es ese. El concepto es que si estás en el ámbito privado, estás como en lo más básico. No estás pulido, no tenés el valor que podés tener si estás en el ámbito público. Si estás en el ámbito público, ayudas a la comunidad. La comunidad es un ámbito de superación del hombre, digamos. Un ámbito hasta de identidad. Que tiene que ver con la opinión pública como falsa conciencia. Esto ya lo hemos visto. Es una persona que deja de pensar por sí misma y en sus propios intereses de clase para repetir pensamientos ajenos que pueden llevarlo incluso a defender ideas contrarias a sus propios beneficios. Estamos hablando de marxismo, claro, marxismo 1.0, o sea, esto es volver a las bases, ¿sí? La falsa conciencia es esto, es básicamente, yo quiero ser Susana Jiménez. ¿Sí? Susana Jiménez, o sea, no hay nadie que no tenga poder adquisitivo, que no quiera tener la suerte que tuvo ella y en realidad está replicando el esquema, etcétera, etcétera. ¿No? Vamos a ver otra vez lo que hemos visto en CBC, el primer año, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que dice este buen hombre Habermas? Que la opinión pública es falsa conciencia. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es la conciencia de clase? Cada individuo sabe a qué grupo pertenece, tiene muy presente que la clase es un ente en sí para sí, mentira, o sea, en general este tiene un merengue bastante importante, pero lo que dice es que todo el mundo sabe a qué clase pertenece. Está claro que uno sabe por lo menos a dónde no pertenece, ¿sí? Eso es tal vez más claro. Claramente yo no tengo la billetera de Ratazzi. No, me gustaría que sí. Entonces, bueno, vamos a hacer lo posible. No sé si quiero ser él, pero bueno, su billetera no me molesta. ¿Qué decirte? Entonces, claro, uno empieza como a armar esas construcciones ridículas en la cabeza que tienen que ver con por lo menos saber dónde uno no está. Yo eso sí se lo toco. La clase tiene valores y aspiraciones que le son propias. Y acá es donde, claro, cae en la falsa conciencia. Si yo formo parte de una clase social determinada, para usar el término de Marx, yo formo parte de una clase social determinada, tengo valores y aspiraciones determinados, por lo pronto salir del proletariado, de convertirme en tratar de salir de la burguesía también, de generar una comunidad pareja, etcétera, etcétera. Claro, si yo lo que quiero es convertirme en burgués, claramente estoy en una situación de
término técnico de Gramsci, que dice que es la capacidad de las clases dominantes de ejercer el liderazgo social y cultural y por esos medios conservar su poder social y cultural. Político, ¿no? Claro. Entonces, la capacidad de la clase dominante de ejercer el liderazgo social y cultural. Y a través de eso, poder ejercer realmente el poder político, cultural y social. Teniendo esto en cuenta, claro, Habermas dice, no señores, la opinión pública es una manifestación más de falsa conciencia. En realidad estamos diciendo lo que quieren que digamos. No estamos diciendo lo que queremos. La opinión pública es una construcción social, nos han impuesto. Quieren ratificar el status quo. Queremos ratificar eso, estamos todo el tiempo queriendo hacer lo mismo, otra vez sopa. No hay crítica. No hay posibilidad de crítica. La opinión pública tuvo un momento crítico, un momento en el que se armaban, en el que había mercados reales, ¿no? Cuando pasaban del momento de los señores feudales a la burguesía, literalmente a la burguesía, ¿no? Los burgos, se empezaba a desarrollar el comercio, entonces en los mercados había una proto-opinión pública donde la gente genuinamente opinaba lo que quería decir y decía lo que quería opinar sin mayores problemas. Pero hoy por hoy, en realidad no hay crítica de verdad. No estamos atacando a los señores dueños del mensaje social, a los señores dueños del mensaje económico. Estamos replicando lo mismo, no tenemos posibilidad de crítica. Dice, no hay crítica genuina. Entonces, lanza el tema del espacio público. Ahora vamos a desarrollar algunas partes de esto que habíamos dicho antes, pero primero quiero desarrollar esta idea. Entonces dice, veamos qué es el espacio público. Pero para eso primero, esto se lo digo yo, ¿qué no es el espacio público? Porque muchas veces nos confundimos lo que es el espacio público con lo que el espacio público no es. No es una institución, no es una organización. No hay alguien que vaya a decirte somos el espacio público. Si no hay un partido que sea el espacio público, el ámbito del debate. No hay un lugar para el espacio público. No es un entramado de normas. Si no es hay que hacer, no hay que hacer. El espacio público no es la Constitución Nacional. No representa un sistema cerrado, es decir, nadie domina el espacio público, nadie maneja el espacio público y nadie está sometido al espacio público. Entonces, ¿qué es el espacio público? El espacio público es una red para la comunicación de contenidos. Lo que a mí me encanta de esta definición es que es vieja, está anquilosada, pero se acerca muchísimo al concepto de redes hoy, o sea, es una de las pocas definiciones que puede ser tomada y redefinida, por decirlo de alguna manera, o más que redefinida porque ha sido redefinida o retrabajada. Pero es una red de comunicación de contenido, toma de posturas, de opiniones, y se condensan opiniones a base de intercambio de argumentos. Básicamente es la discusión pública. ¿Y quién discute? Todos. ¿Sobre qué tema? Sobre el que se me dé la gana. Tengo a mi padre enfermo, tengo un problema, lo quise llevar al hospital, lo llevé, lo atendieron pésimo, no sé qué, y me pongo a hablar desde una situación personal sobre una realidad social, que es la baja calidad de la atención pública. Lo que para mí es un golazo de esta definición, a mí me encanta esta parte de la definición, es la segunda. Los ciudadanos son los portadores del espacio público. Por eso es que dice que no es un sistema normativo. Cada uno de nosotros es portador del espacio público. En el momento en el que nos ponemos a interactuar con otros y a hablar con otros y a debatir con otros, somos espacio público. Y eso es glorioso, eso es genial. Eso le da muchísimo poder a cada uno, a cualquiera. Es un individuo que se expresa sobre una situación. Esa persona es espacio público. Esa persona es portadora del espacio público.
se pone a discutir es portador del espacio público. Ese debate con el otro, ese espacio, vamos a ser redundantes, es el espacio público. Una consulta. ¿Contempla la posibilidad de que no haya total ficción o aún así en ese espacio público trasciende hacia... Lo que dice, ahora vamos a eso. No habla de falta de libertad de expresión, sino que dice que en realidad hoy por hoy ese espacio público no tiene crítica. Porque estamos replicando la opinión de otras clases dominantes. Aún cuando haya... Exactamente. Ahora vamos a hacer hincapié en ese concepto. Exactamente. Entonces, sigo con lo que es espacio público para ir a la opinión pública que hace referencia a esto que vos decís. Entonces, el medio de la interacción comunicativa, famosa acción comunicativa, es la práctica comunicativa cotidiana. ¿Sí? Es esto que se da a través de entender lo que el otro está diciendo. Por eso la importancia en Habermas de la acción comunicativa. La acción comunicativa es la que te genera el espacio de decisión y de acción. O sea, la comunicación en sí es una acción que además da lugar a otras acciones. Entonces, si yo entiendo un lenguaje cualquiera, puedo tener una opinión sobre lo que sea, y en el momento en el que la hago pública no quiere decir que la voy a poner en medio de comunicación, quiere decir que la puedo generar y la puedo compartir y debatir con otros ahí mismo, estoy generando espacio público. Entonces, este intercambio produce argumentos, influencias, opiniones, etc. Es interesante que produce influencias, por supuesto, ¿no? Yo voy a hablar con uno y el otro me convence, yo lo convenzo, o negocio, proyecto, pero el concepto del espacio público, justamente que decíamos antes, que no es un espacio cerrado, es por esto, porque es poroso, es permeable. Todas las ideas pueden entrar y todas las ideas pueden salir. ¿Por qué? Porque cualquiera puede hablar, porque cualquiera puede armar ese espacio, porque cualquiera tiene opinión desde el momento mismo en el que maneja el lenguaje. Por eso dice que el espacio público se desplaza hacia el exterior. En el momento en el que estoy hablando, estoy desplazando ideas, que si ustedes las llevan a otro lado, ya están agrandando. Creo que se me escapa cómo entra esto en la fase ¿En la? conciencia. Ahora vamos, hacemos el empalme del espacio público con la opinión pública. Si ahí no te cerró, volvemos. Entonces, la idea de espacio público, si yo lo oigo así, Habermas me lo dice así, yo tengo esto que de alguna manera, los chicos a su modo me están diciendo, esto es oxigenante, está bueno, está por todos lados. ¿Cómo es esto de falsa conciencia? ¿Cómo llego a la falsa conciencia? ¿Cómo llego a esto de que estoy diciendo lo que dicen otros si yo puedo discutir, debatir y decir lo que se me da la gana? Entonces, para él, ¿existe la opinión pública? No. Para Habermas, la opinión pública no existe. Dice, ¿pero cómo no existe? Me está diciendo que existe el espacio público. ¿Cómo me vas a decir que no existe la opinión pública? No, para él no existe la opinión pública. ¿Por qué? Porque el consumidor pensante, el individuo pensante, que usa el término consumidor, no lo pongo ahí así porque se me agarra, el individuo pensante fue reemplazado por un consumidor más receptivo. De a poco, todo lo que es siglo XIX, a partir de lo que es la revolución industrial, de lo que es siglo XIX, siglo XX, ahora siglo XXI, todo lo que es la sociedad de mercado, generó un consumidor, hizo del individuo pensante un consumidor muy receptivo de lo que me están diciendo. O sea, estoy siendo cada vez más víctima de los mensajes publicitarios. Perdón, voy a hablar un poquito de Neumann. Cuando hablaba sobre lo que son las cuestiones que entendemos que trascienden, que podemos hablar por el conocimiento, conviene no meternos. Que eso es real, cuando ponemos un debate médico acá, suele esperar el silencio, tomar la posición por ahí. Uno, alemán, por pronto, decía,
pero ahora hay un debate sobre una cuestión que se refiere al Estado. El Estado y a los recursos naturales, que como la Constitución indica, es la presencia de todo. Es necesario que el ciudadano argentino se apropie o se sienta que es prioritario el Estado, el ciudadano argentino, de ese recurso, pero de alguna forma, digo, pensando en un consumidor receptivo, se lleva a que ciertas cuestiones no es conveniente. Nosotros, el tema de gente que tiene enfermedades, yo estoy hablando de cómo manejar una persona con síndrome de Down, que es como lo más básico, y es un tema del que no se habla. O sea, no estamos acostumbrados a manejar gente con dificultades en la sociedad, con ninguna dificultad social, dificultad económica, dificultad de salud. No, de cierta manera, directamente se lleva a la discusión, todos llegamos a la discusión de esos casos, de situación donde pudimos incapacidad de abordarlo como sociedad. Claro. Desgastándolos, pero ni hablar. Entonces lo que te está diciendo es, ¿sabes qué? Estamos dormidos. La gente está completamente receptiva y lo que no te dan no lo buscas. O sea que para Habermas la sociedad no es capaz de pensar por sí misma. Sí, de alguna manera sí. ¿Sí o no? No, de alguna manera piensa que sí, lo Que vos no decís, piensa no por sí piensa. misma. Por eso no puede existir la opinión pública. Claro, la opinión pública no existe. Dice, Está bien. Ahora vamos, claro, tiene lógica. Sí. Vamos a es agobiante, ¿no? Yo me considero divina y pensante. Entonces que venga este señor y me diga, vos no estás pensando por vos misma, estás pensando por otro. No, yo estudié. No importa cómo. Vos no estás pensando, vos vivís en la Matrix. Si yo no vivo en la Matrix, yo soy mío. ¿Entendés? No soy ni un poco, no sabés nada de lo que pasa afuera, vos estás en la Matrix. Entonces es muy molesto, Habermas. Muy molesto. Hay más razón por la que otros van y dicen esto es un estereotipo. No, esto es como es. Vos sos la que está sacando los pies del plato. Eso es el trabajo. Entonces, la empresa periodística quedó sujeta a los vaivenes económicos. Si los medios me bajan una línea determinada y en mi acceso a la información y yo no busco información en otro lado, yo acabo repitiendo lo que dicen los medios. Y es muy gracioso cuando, esto lo vamos a repetir cuando veamos medios, todas las encuestas del mundo, de acá a hablar, uno le dice... ¿Por qué económicos y no políticos? Económicos y políticos, porque para Marx y Habermas, por ende lo mismo, todas las cuestiones políticas están sujetas a los vaivenes económicos, a las cuestiones económicas. Hay determinismo económico, entonces la economía y la política van muy de la mano, y la economía, o sea, los intereses económicos están por encima de los políticos. De hecho, hay muchos partidos políticos no son, simplemente reflejan que de hecho son una mentira. Ahora vamos a ver eso, o sea, hay debates ideológicos en realidad. Es una mentira de discusión, son lo mismo. Ahora vamos específicamente a eso. No me acuerdo qué iba a decir, pero ya va a volver. Entonces, ¿qué dice? Que los intereses privados escenifican un debate libre de opinión.